presidente de Argentina, Javier Milei, está enfrentado a los gobernadores de las provincias de su país. Confiaba en aquellos de la oposición más moderada para aplicar sus ajustes y reformas dentro de la llamada ley ómnibus, pero estos no lo acompañaron en todas sus propuestas. Por eso los tilda de traidores y ha redoblado el ajuste de fondos sobre ellos, incluidos los subsidios al transporte urbano. Lo vemos en el ejemplo de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Emanuel Cagliacci trabaja en mantenimiento de extractores gastronómicos. Tras la jornada de trabajo, toma un colectivo o bus para volver a su casa en Rosario. El viaje se encareció en un 88% desde que en diciembre comenzó el gobierno de Javier Milei. En marzo subiría otro 200% porque Milei eliminó el subsidio al transporte a esta provincia de Santa Fe y a las otras 22 también. Es una cantidad significativa y que es dinero que uno necesita para comer, básicamente. Emanuel apoya al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. Es uno de los opositores moderados a los que Milei tachó de traidores por rechazar parte de sus ajustes y castigó con más recortes. Es importante poder tener las cuentas acomodadas, es importante hacer ajustes, pero me parece que la solución del país o de un estado provincial o de un estado municipal se sale con más política y con trabajo, no destruyendo todo. Alejandro Gherardi mantiene campos de fútbol y golf y otros espacios verdes. Él apoya a Milei y fue candidato a concejal de su partido libertario. Su opinión no ha cambiado, aunque le impacten los aumentos en el transporte. Soy muy estructurado con mis gastos y por ahí dejo de gastar en otras cosas. Por ahí si me sube el transporte. A mucha gente sí que sé que le puede ocasionar un gasto extra acorde a los sueldos que cobran, pero bueno, calculo que algún día los sueldos se pondrán arriba del transporte. Alejandro alega que el dinero que el gobierno argentino envía a las provincias no termina beneficiando al ciudadano, aunque rechaza ajustes en educación y salud. Precisamente el recorte de Milei a las provincias no solo afecta al transporte, sino también los salarios de los maestros, que amenazan con una huelga que impediría el comienzo de clases el próximo lunes tras las vacaciones del verano austral. También ajusta en obra pública, jubilaciones, medicamentos y ayudas sociales. En el gobierno de Santa Fe admiten el impacto, pero prefieren evitar una polémica con Milei. El gobierno de Santa Fe prefiere mirar para adelante, no nos enredamos, digamos, en discusiones de medios de comunicación o de redes sociales. Creemos que lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo. La sociedad espera resultados y que la política se ponga a discutir los temas reales. Pero el periodista político David Narciso avisora más confrontación. Es difícil pensar en que el gobierno de Milei se corra más a la derecha porque lo ha arrancado desde esa posición. El tema es qué va a hacer con los gobernadores en el nivel de diálogo que ellos están planteando, donde quieren el cambio pero no en los niveles extremos en que se los está proponiendo Javier Milei. Mientras Milei y la atomizada oposición entre moderados y kirchneristas se reparten las culpas del ajuste, los rosarinos pagan cada vez más por transportarse. El enfrentamiento entre Milei y los gobernadores y legisladores de provincias como esta de Santa Fe quedará expuesto la semana que viene, si empiezan o no las clases, y el 1 de marzo, cuando el presidente argentino da su discurso anual ante el Congreso. Desde Rosario, Santa Fe, y para comentar las políticas económicas del gobierno de Milei con las provincias, nos acompaña el economista y profesor Lavi Abraham. Lavi, muchas gracias por atendernos. En primer lugar, Lavi, ¿qué consecuencias puede tener para las provincias la retirada del subsidio al transporte y de otras ayudas también previstas? Bueno, lo que va a suceder es que se va a generar una gran desigualdad entre las provincias, porque no todas las provincias podrán costear los costos de transporte, valga la redundancia, y entonces habrá provincias que ante la falta de fondos que vengan del gobierno nacional van a tener que aumentar muchísimo el costo de transporte para las personas. Ya aumentó en algunas ciudades desde 200 pesos que estaba o menos en diciembre a 350, y en algunas ciudades como la ciudad de Córdoba aumentó a 700 pesos. Esto quiere decir un aumento de 200% en menos de un par de meses. La pregunta es si todas las ciudades del país van a poder
hacer frente a estos nuevos costos, y lo que creo es que no, y que se van a generar mayores desigualdades al interior de las diferentes ciudades del país. Algunos analistas, Lavi, consideran que el presidente Milei tiene razón cuando habla de recortes necesarios para estabilizar la economía, como vemos, con un alto coste sobre todo para los trabajadores, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Yo veo que no hay un plan de estabilización, veo que desde diciembre ha habido más de 50% de inflación, mientras que los salarios no aumentaron prácticamente, con lo que se perdió muchísimo poder adquisitivo. La única estabilización posible que hay es una estabilización con recesión, es decir, menos actividad económica, que ya estamos viendo, menos gastronomía, menos turismo, menos producción en general, y ese tipo de estabilización a la larga probablemente haga bajar la inflación, pero no hay un plan antiinflacionario concreto. Lo que se está buscando es una especie de paz, pero es la paz de los cementerios. Esto es, no hay actividad económica, luego efectivamente probablemente haya una estabilización económica a costa de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados en general y de toda la población. ¿Qué comporta esto entonces a largo plazo? ¿Cuáles son las perspectivas de futuro para la economía argentina? Son difíciles de saber las perspectivas a futuro, pero cuando no hay una intervención estatal es difícil salir de la recesión. Cuando no hay unas perspectivas de inversiones, tampoco va a ser fácil salir de la recesión. Y yo no veo que en este plan de gobierno ninguna de estas actividades que suelen ser las que rompen el círculo de la recesión vayan a estar presentes, porque en este momento lo que estamos viendo es un inicio de menos actividad económica, mayor desocupación y mayor pobreza. Bueno, si en general lo que históricamente ha pasado es que el gobierno, con inversión, con obra pública, con subsidios, trata de recomponer los ingresos e iniciar un ciclo de crecimiento. En este momento no estamos viendo ninguno de estas acciones gubernamentales, por lo tanto va a ser difícil pensar cómo se va a salir de esta recesión, y va a ser difícil pensar que la inflación va a bajar en los próximos meses. Más bien bajará, pero únicamente a costa de menos actividad económica y mayor desocupación. Muchísimas gracias, Lavi, por darnos tu punto de vista sobre la actual política económica del gobierno argentino. Un saludo. Muchas gracias. Hasta la próxima.